Bienvenidos, y estamos ya en el 13º domingo del tiempo ordinario. Vamos caminando ya en este tiempo de esperanza, en el seguimiento a la persona de Cristo. Y Jesús nos va a ir haciendo un planteamiento muy importante. Bueno, por un lado, el elemento histórico del Evangelio que plantea la situación vital de la vida de Cristo con los seguidores, los apóstoles. Y por otro lado, también nos va a plantear a nosotros en el tiempo actual cómo también nos cuesta salir de la familia nuestra, original, para entrar a la comunidad cristiana. Salir de una familia para entrar en una familia que es mucho más grande. Nos cuesta un poco y a veces tenemos desavenencias, y por eso el Evangelio nos va a exhortar para poder entender estas situaciones que se dan dentro del seguimiento a la persona de Cristo. En esto ocupará un lugar importante la palabra casa. La palabra casa, que en hebreo significa no solo el edificio, sino también la familia, célula de la sociedad en la que, sobre todo en los tiempos antiguos, la persona encontraba albergue, se sentía acogida y protegida. De esta doble casa la persona no puede prescindir. Son esenciales para la vida: el agua, el pan, la casa, el vestido, para cubrirse de la desnudez. Nos lo recuerda Eclesiástico 29, 21. Por lo que en la hospitalidad del Oriente Medio siempre ha sido sagrada, como lo atestiguan las recomendaciones insistentes en la Biblia. Practiquen la hospitalidad mutua sin quejarse. Primera de Pedro 4:9. No olviden la hospitalidad, por lo cual algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Quien quiere comenzar una nueva familia necesita, sin embargo, el desapego de la propia casa. El hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer. Génesis 2:24. Es un abandono que conduce a una reunión destinada a dar continuidad a la vida. Incluso un día Jesús abandonó la seguridad que tenía en el hogar de Nazaret. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo escribió San Mateo en capítulo 8, verso 20. También él dejó la familia, por eso él afirmó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Mateo 12, 48 al 50. A aquellos que quieren seguirlo, les pide la misma disponibilidad, el coraje para tomar un descanso y tomar vuelo hacia una realidad superior que se introducirá en un nuevo hogar como nueva familia, la de los hijos de Dios. Estamos ya en este contexto para seguir las lecturas de este domingo. Este domingo, por lo tanto, nos va a presentar un texto importantísimo en el Evangelio que, como hemos indicado, se trata del seguimiento de Cristo. Por eso importa ahora pensar un poquito antes de la lectura del Evangelio. Uno siempre dice con normalidad: yo soy seguidor de Cristo. Pero como ya se indicaba, hay que pasar de la familia humana en la que hemos nacido a integrarnos a una familia mucho más grande. Y en eso planteamos el seguimiento de Jesús. El texto que nos va a ocupar en este domingo es San Mateo, en el capítulo 10, versículos 37 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme, no es digno de mí. Quien se aferre a la vida, la perderá. Quien la pierda por mí, la conservará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Quien me recibe, a mí recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Hasta aquí pues el texto que se va a proclamar solemnemente el domingo. En el segundo de los 5 discursos de Jesús que se encuentran pues en el Evangelio según San Mateo, se desarrollan los temas relacionados con el envío de los discípulos en misión. Hoy se nos presenta el último, estamos cerrando el capítulo 10. En la primera parte, pues para los lectores de la Escritura, los versículos 37 al 39 se presentan con toda su crudeza las exigencias del seguimiento. Se solicita la renuncia de una radicalidad inaudita y sin precedentes. Y como si esto fuera poco, cada una va acompañada de graves y drásticas declaraciones marcadas con el estribillo: no es digno de mí. Ningún rabino ha exigido tanto a los que le seguían, y quizá por eso un día los judíos preguntaron a Jesús: ¿por quién te tienes? En Juan 8:53 encontramos pues este relato. Es importante para nosotros meditar sobre este texto, puesto que tenemos que considerar cuál fue esta relación que se dio entre Jesús y sus discípulos frente a los oponentes de este nuevo camino, porque estaban las instituciones normales, particularmente el grupo sacerdotal, 24 familias sacerdotales, que era el grupo de los saduceos, pues eran las 24 familias sacerdotales. La aristocracia judía pues tenía una especie de religión sí propia, porque se trataba del culto religioso en el templo de Jerusalén. Pues no así el otro grupo, el grupo fariseo. El grupo fariseo pues eran laicos que se encargaban de la instrucción, del conocimiento de los mandamientos y la aplicación en la vida, la exigencia de vida cristiana, de vida judía. Pues entonces allí era donde un buen judío tenía un comportamiento adecuado según la visión que tenían los saduceos, un ejemplo, y los otros pues que tenían el seguimiento a los fariseos, y en cuanto vivieran mejor los 613 mandamientos, eran parte del grupo. Ahora bien, como había mucha gente pues que no podía vivir todo eso, encontramos en el mundo judío esos guetos religiosos que eran los practicantes, pero quedaban al margen de la vida religiosa una cantidad enorme de personas que por no cumplir con todos los mandamientos y preceptos estaban fuera del contexto religioso. Ahora Jesús, pues naturalmente va a llamar a personas para que colaboren con su obra, y los va a llamar de los diferentes grupos que están al margen. Es solo imaginarse uno que Jesús esté llamando a
a Mateo, el Leví, que lo llama para este trabajo, y pues ciertamente un Mateo publicano, pues está expulsado de la comunidad por ser cobrador de impuestos. Sin embargo, varios publicanos le van a seguir. Y gente que antes vivía en gravedad de pecados, ahora son parte del grupo de Jesús. Por eso tenemos esa contrariedad entre los que se consideraban puros y el área de gente que pertenecía al área marginal. Los marginados ahora serán parte de los seguidores y serán la comunidad a la que Jesús va a ofrecer esta opción. Por eso entendemos que una vez que eran seguidores de Jesucristo, eran la parte opuesta. Así que para ser seguidor de Jesús no era fácil en el tiempo en que Él le tocó vivir con toda esta problemática. Pero hay que entender también ahora las generaciones o la generación a la que le escribe finalmente nuestro evangelista Mateo, cuando está haciendo un replanteamiento de cómo vivir la vida cristiana, que están naturalmente las comunidades de la diáspora. Por tanto, uno se da cuenta, están viviendo en este caso en Antioquía de Siria, y las comunidades necesitan una orientación. Estamos ya a finales de los años 80, 85, cuando este texto va a orientar la comunidad. Por lo tanto, hay dos momentos. En el momento que toca en el Evangelio según San Mateo, pues estamos con las persecuciones de los emperadores de la época. Y también en ese tiempo las cuestiones no son fáciles de solucionar, porque el Imperio Romano dictaba, ¿sí?, que las comunidades todo el tiempo, desde los años 60, 70, que fue la destrucción de Jerusalén, la expulsión de los judíos después del desastre en Jerusalén, hizo que muchos cristianos fueran a vivir fuera de la Palestina. Por tanto, estos judíos de la diáspora iban hablando del Evangelio, creando comunidades. Pero la represión del Imperio Romano creaba persecución a los cristianos. Y por tanto, quien se apuntaba a ser cristiano, siendo contrario a la visión del Imperio Romano, pues eran perseguidos. Por esa razón las familias se expulsaban de la familia. Si un hijo se había convertido al cristianismo, lo expulsaban, porque si no lo expulsaban, toda la familia iba a comparecer al tribunal. De ahí que van surgiendo todos estos expulsados y van conformando pequeñas comunidades. Estas comunidades son las que en Hechos de los Apóstoles ha estado planteando cómo ellos iban trabajando, viviendo en la enseñanza apostólica, en los bienes en común, la celebración de la Eucaristía y las oraciones. Entonces se van creando estas comunidades. Estamos pues en ese doble contexto, la historia de Jesús y la historia de la comunidad en los años 80. Por tanto, para visualizar un poco el problema histórico, se hace necesario que busquemos nosotros ahora en el pensamiento bíblico cómo adentrarnos en la vivencia de esta palabra. Así que, por eso Jesús ha dicho que quien ame a su padre o a su madre más que a él, no es digno de él. Quien ame a su hijo o a su hija más que a él, no es digno de él. Significa entonces que hay un seguimiento. Luego, pues nos presenta
Lo primero que exige del discípulo, que él llama, es el despego radical de sus afectos íntimos y naturales, como el amor pues por los padres y los hijos. Su petición debe ser colocado en el contexto de las imágenes paradójicas utilizadas en la última parte del discurso. Había dicho que no vino a traer paz, sino la guerra, en Mateo 10:34. Después de haber declarado bienaventurados a los pacíficos, Mateo 5:9, y haber invitado a amar a nuestros enemigos, Mateo 6:44, Jesús ciertamente no puede incitar a la agresión física hacia los enemigos. La espada que causa divisiones y conflictos es su palabra, lo que el autor de la carta a los Hebreos llama viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta la separación del alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12, es la espada a la que se refería pues Simeón en la profecía hecha a María. Entonces estamos frente, como digo, a una realidad en la que la palabra de Dios nos va indicando cómo seguir a la persona de Cristo en situaciones de conflicto. Entonces estamos ya ahora en nuestro texto siguiendo esta forma de presencia. Jesús no tiene pues la intención de negar la Torá de Moisés, que manda a honrar al padre y a la madre. De hecho, ha reiterado varias veces el mandamiento. Sin embargo, es consciente de que él habla y que ha venido para que todos en Israel o caigan o se levanten, será signo de contradicción, y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. Él sabe pues que su palabra causará malentendidos, conflictos y tensiones dentro de las mismas familias. La segunda parte del texto pues nos va a invitar a entender lo que es el sacrificio de su seguimiento cargando la cruz. Cargar la cruz significa, pues ya el signo de la cruz indica lugar de muerte, pero en el primitivo cristianismo cargar la cruz también va a significar morir, pero con esperanza, porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Él murió en la cruz, pero luego resucitó de entre los muertos. Nos garantiza entonces tener la esperanza de resucitar con Él. Luego Jesús pasa a hablar de algo muy importante, interesante, y se trata de la recompensa que se tiene al dar una ayuda al que es profeta. Dice, toda esta gente itinerante que andaba proclamando la palabra, tanto en la historia de Jesús, en el movimiento jesuático, como en la comunidad a la que escribe Mateo, son gentes que son itinerantes, van proclamando la palabra, creando comunidades y esperan pues que en realidad el sustento material se lo brinden las comunidades que están formándose. Entonces él dirá que quien atienda a un discípulo es como si lo atienden a él, que quien crea en la palabra del discípulo es como si le creyeran a él. Así que el discípulo en este contexto es la representación del mismo Jesucristo. Hoy nosotros lo entendemos así, que cada vez que nosotros hacemos el bien a un misionero, trabajamos y ayudamos a la comunidad en el que el misionero está anunciando la buena nueva y organizando, pues no quedará sin recompensa, dice Jesús. Así que
vamos a celebrar este misterio, pues gracias por las atenciones a estos temas que vamos considerando y tomar en serio pues nuestro seguimiento a Cristo. Entiendo que nuestra salida de la familia pues no es fácil cuando uno sale, más cuando el Señor toca el corazón para una vocación de vida consagrada, de orden sacerdotal. No es fácil salir de su familia, cuesta un poco, y luego uno pues te pueden decir tantas cosas y entra uno ante la espada y la pared, que Jesús le dice: mira, si tú amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Y resuenan esas palabras, hacen eco en el corazón, porque uno dice: bueno, ¿y qué hago? ¿Sigo o no a Jesucristo? Está en mi familia, pero el llamado de Jesucristo es más fuerte, y así es como nos va dando respuesta. También nos pone pues frente a la comunidad: ¿qué hago? ¿Atiendo a la pastoral o sigo con mi vida anterior? Lo pone pues uno entre la espada y la pared, y para eso es importante saber discernir y tomar decisión de seguir a Jesús. Gracias por su atención y hasta un próximo programa.